aquí su senpai. Les traigo un fic que me gustó, jeje. Espero lo disfruten, la historia no me pertenece, renuncia de derechos, créditos a sus respectivos creadores, lo único que me pertenece es la edición. XD, link del fanfic en la descripción, nos vemos al final del video. Volumen 1. Los caminantes de la muerte. Capítulo 1. Sueño y predicción. Muchas veces se ha dicho que los sueños son la ventana a nuestro subconsciente, la ventana al futuro, incluso la ventana a otros mundos o realidades. ¿Es posible que también sean la ventana que conecta almas? En este paisaje onírico, se podían ver monstruos salidos de las pesadillas más horribles. Empezaron con cadáveres caminando y comiéndose a las personas, luego se transformaron en cadáveres retorcidos, con ojos como rubí o topacio, capaces de destruir ciudades y comandar otros muertos, luego monstruos como tempestades, que arrasaban todo a su paso, y así, otras atrocidades y criaturas se fueron sumando. En medio de este paisaje, que hacía ver el infierno no muy diferente del paraíso, había un hombre, este hombre, después de atravesar una cierta situación de vida y muerte, adquirió el poder para luchar y sobrevivir. Él siempre estuvo solo, no era carismático y no entendía el amor, más allá del concepto, al menos, él cree que nunca sintió eso. Pero con este cambio en su mundo y con la adquisición de poder, creyó que todo cambiaría, y que las mujeres se acercaran a él, aunque fuera solo para asegurar sus vidas, y que incluso si tenía que tomarlas a la fuerza, mientras mejorara sus vidas y les diera seguridad, le darían al menos una fracción del calor que buscaba. Lamentablemente, antes de poder obtener un poder absoluto, a pesar de que lucía fuerte y capaz, las personas no se sentían bien a su lado, las mujeres creían que era mejor aprovechar su belleza en hombres con un aura de líder, incluso si era un gángster violador y torturador, y la escasez de personas, hacía que no tuviera un interminable número de personas de las que aprovecharse. Cuando obtuvo ese poder, los humanos parecían haber desaparecido del mundo, los pocos que encontraba eran una carga, dado que se habían vuelto locos o no querían luchar, y las pocas mujeres, estaban tan desdichadas, que si no daban asco, solo podían dar lástima. Un día encontró un asentamiento muy grande de humanos, aparte de armas antiguas, no tenían una forma de sobrevivir, aunque no se convertiría en su gobernante, él pensó que era momento para obtener un poco de calor, de ser tan importante para alguien, que literalmente morirían si no estaba o muriera, y eso sería un verdadero incentivo para vivir, incluso si fuera una carga. Se equivocó de nuevo, o para ser exactos, llegó tarde, pues un monstruo y como ningún otro, se presentó también, quiso luchar, pero se dio cuenta de que su orgullosa fuerza, era como una pistola de agua, sin agua, en las manos de un niño. Lo último que recuerda respecto a ese monstruo, fue un pensamiento sarcástico, de que le recordaba a Tsukune, la primera vez que pierde el control de la sangre de vampiro y se convierte en un ghoul, solo que más terrorífico, y con un aura que solo podía infundir miedo y desesperación. Luego solo pudo vagar por un instante en sus recuerdos pasados, y darse cuenta, que de verdad terminó solo y sin nadie que sepa de él. Él era una persona cuya vida era simple, con subidas y bajadas, no era rico, pero no era pobre, no era guapo pero no era feo, no era el chico consentido de sus padres, pero nunca fue completamente ignorado o abandonado. En realidad era muy inteligente, aunque no era un genio, podía obtener una calificación decente, sin siquiera estudiar, o poner atención, al menos en la mayoría de los temas, pero como cualquier persona, incluso un genio, él tenía sus debilidades, que eran las computadoras y los idiomas, pero sabía que si lo intentaba, cualquier cosa estaría a su alcance, era un tipo de instinto, quizás infundado e incorrecto, pero confiaba en él. Sin embargo, no tenía ganas de vivir, pero no tenía la valentía de suicidarse, se sentía solo y perdido, era como si cualquier cosa que pudiera hacer, no valiera la pena, no tuviera sentido. No tenía ningún carisma, al menos que supiera, se sentía como si todo a su alrededor fuera un set de plástico, y él fuera ajeno a todo, y diferente a todo, claro, sabía que no era así, aunque era capaz, había infinitas personas tan capaces como él, miles mejores que él, y aunque su vida se sentía como una carga y algo muy pesado, había infinidades de personas en tal posición, que si pudieran, lo matarían por no aprovechar lo que tenía. Pero no podía, era bueno para estudiar, pero no quería hacerlo, era bueno para el deporte, pero no quería hacerlo, en su olvido de sí mismo, se convirtió en lo que realmente era una persona que merecía ser rechazada, sin oficio, sin salud, sin belleza o la mínima estética, sin una vida social o un simple amigo, y con una familia a la que solo le causaba más cargas y necesidades.
Quería ir hacia adelante, pero no podía, tal vez de verdad no quería, no le encontraba sentido, no era lo suyo. Manga, anime, novelas, él quería esos poderes, sobre todo quería un poder tangible, que fuera suyo, que no viniera de la posición o el dinero, pero pasó el tiempo y despertó, y luego se asustó. Hizo llamados a demonios, se tentó a dejarse morir, y nada funcionó, así, un pensamiento más aterrador pasó por su mente, ¿y qué si reencarno? ¿Y qué si poseía ese poder? Tal vez también sea inútil, tal vez tampoco sirva para eso, tal vez simplemente no debería existir. Pero era un cobarde, no sabía por qué su desesperación no lo volvía loco y lo hacía suicidarse, deseaba que la atención de su familia se volviera odio y desprecio, deseaba que lo abandonaran, lo echaran, tal vez de esa manera, sentiría la verdadera hambre, el verdadero frío, la verdadera soledad, al menos la física, porque más solo, no podía sentirse, creyó que una verdadera desesperación que pudiera amenazar su vida, le haría encontrar el valor de la palabra vida, o encontrar el coraje de superar su cobardía, y poder suicidarse. Sabía que si seguía así, ese deseo no tardaría en realizarse, pero de una forma lenta y cruda, se quedaría solo y moriría en un callejón oscuro, sin nadie que supiera quién era. A pesar de ello, no pudo avanzar, ¿por qué? Se preguntaba, hay personas más solas que yo, más cobardes que yo, más inútiles que yo, más solas que yo, pero aún reciben el amor de alguien, alguien los ayuda a salir adelante, alguien los guía. Entendió que él no era así, era del tipo que tenía que levantarse y tomar lo que quería o nunca haber existido. Él siempre cometería los mismos errores, sin avanzar, sin cambiar, sin nadie que lo esperara, sin saber mirar, incluso cuando lo que quiere, está enfrente suyo, incluso cuando lo que quiere, se escapa frente a sus ojos. Solo bastaba con mirarse, ese chico que estaba enfrente suyo de unos 7 u 8 años, con esa niña de una edad similar, prometiendo casarse al crecer, prometiendo estar juntos. Pero ahora, la imagen de sí mismo ya mayor, viendo a esa niña de antes, que no solo había crecido para convertirse en una belleza, sino que también se había olvidado de él, de su promesa, porque solo sabía esperar, porque no sabía mirar, porque no sabía cómo ir hacia adelante, y lo más ridículo, es que esa chica que debería haber sido suya, ahora estaba con su mejor amigo, y solo podía ver sus espaldas alejarse juntos, mientras era olvidado. Pero pareciera que todo solo puede regresar, ahora solo podía ver la imagen de ese amigo convirtiéndose en uno de esos cadáveres caminantes devoradores de carne, y podía verse aplastando su cabeza, era tan memorable, tan familiar. Pero algunas cosas nunca cambiarán, esa chica no ve su cuidado, su protección, su cariño, solo ve su odio hacia aquel que la arrebató, hacia aquel que ella amaba. Tal vez nada cambiara, quizás esas imágenes de la gente que lo rodea mientras destruyen más monstruos, solo sea un destino ilusorio, o quizás son más frías de lo que se imaginó, porque ahora siente que ese afecto que parece tan forzado y que un día busco, ya no es suficiente. No tiene el suficiente calor, ¿es porque aún no sucede, o porque cree que sin poder absoluto, no durará? Tal vez es solo tiempo de que todo se repita, o tal vez es tiempo de cambiar. Takashi abrió los ojos, las luces repentinamente entraron a sus ojos y le hicieron doler la cabeza. Se dio cuenta que estaba en una camilla en la enfermería de la escuela, se levantó y se puso de pie. Komuro-kun, al fin despiertas, si hubieras tardado más, te hubiera tenido que transferir a un hospital. Gracias Shizuka-san. Mou, soy sensei, dijo la enfermera rubia con un puchero, parecía una niña pequeña a la que le acababan de decir niña, a pesar de pensar que no lo es. De acuerdo, dijo Takashi, lo que hizo que Shizuka frunciera el ceño de insatisfacción, supongo que es hora de irse a casa. No, debes quedarte acostado un poco más, si se te hace tarde, puedo buscar la forma. No, tengo algunas cosas urgentes que hacer, solo fue un dolor de cabeza y un pequeño desmayo, me cuidaré bien sensei, gracias por su preocupación. Los niños estos días son muy despreocupados, haz lo que quieras, pero debes pasar por aquí mañana para una revisión, o le hablaré a tus padres, para que te lleven a una consulta al hospital. Takashi miró más atentamente a esta enfermera, era alta, casi de 1,80, con el pelo rubio muy hermoso, un poco por debajo de sus hombros, con unos ojos color miel muy brillantes, y aunque tenía unos pechos muy grandes, extrañamente, no se desajustaban a su cuerpo, y sus facciones eran tan atractivas, que harían llorar a cualquier artista, solo que con las curvas de su cuerpo tan fabulosamente talladas, apelaba más al lado sexy y erótico. Él sentía que algo era diferente con sus recuerdos, pero no sabía qué era. Un pensamiento cruzó su mente repentinamente, y no pudo evitar preguntar. Shizuka-sensei, ¿usted tiene una amiga en la policía? ¿Oh? ¿Eres un acosador? ¿Cómo lo sabes?
Preguntó Shizuka con un exagerado tono de sorpresa y miedo, mientras se cubría los pechos, como si Takashi de pronto fuese a saltar hacia ella. Soy un adivino, y el sueño que tuve hoy, me lo revelo, junto a una advertencia de algo que sucederá muy pronto, quizás mañana. Takashi, ignoró el intento de broma de la enfermera un tanto infantil, y con un tono aún más sombrío dijo, debería hablarle y pedirle que vuelva y se quede en casa, al menos hasta mañana. Sin esperar respuesta o ver su expresión, se dio vuelta y salió de la enfermería. Mientras caminaba a casa, para intentar despejar el dolor de cabeza que aún tenía, de pronto se dio cuenta, que aunque había memorias de 2 o 3 vidas diferentes, de alguna manera, era como si todas fueran una sola, y aunque había cambiado algo en él, no era realmente tan distinto, al punto, que los aspectos de Takashi, eran más definidos que los de sus vidas pasadas, bueno, más exactamente sus afectos y sentimientos. En realidad, ¿cuánto había cambiado? Solo el tiempo lo diría o le haría notar los cambios. Lo único que de verdad se sentía diferente, es que cuando pensaba, varias posibilidades y teorías pasaban por su cabeza, no era tanto su inteligencia o practicidad, era más como su imaginación y flexibilidad, que se arremolinaban para dar lógica a cosas que normalmente no le daría, al menos, una lógica única y personal. Ahora solo tenía que definir si el sueño, era una forma de su imaginación para representar su melancolía por la relación de Rei y Hisashi, lo cual de alguna manera sonaba muy lógico, ya que una de las imágenes de su sueño, era cuando golpeaba la cabeza de su amigo y la destrozaba, después de que se convirtiera en un monstruo, lo cual podría representar el resentimiento de su corazón. O aceptar que tiene una o 2 vidas anteriores, que le indican que se reencarnó en la historia de un manga que ni siquiera se completó, y que mañana comenzaría el apocalipsis. Pero si aceptaba lo último, también debía aceptar que cadáveres caminantes, eran solo el inicio de los problemas, y tenía que pensar en cómo obtener poder para luchar con esas cosas, poder que incluso en su vida anterior, solo obtuvo por suerte, y terminó siendo insuficiente, al menos frente a esa criatura, que le recordaba a un ghoul. Takashi se detuvo y miró hacia el cielo, parecía tan monótono como siempre, y era difícil de aceptar, que pronto se pintaría de oscuridad y sangre. Capítulo 2. El apocalipsis. La primera ola. En la azotea del principal edificio del Instituto Fujimi, donde se encontraba el lugar para el club de astronomía, Takashi se encontraba recargado en la reja, mirando hacia la puerta de la entrada, con una mezcla de sentimientos, esperando el inicio del apocalipsis. Si el apocalipsis de verdad ocurría, tendría que aceptar los recuerdos obtenidos de su sueño, no sabía si sentirse asustado o emocionado, eran demasiadas cosas pasando por su cabeza, pero entendía que el dolor por la situación de Rei aún estaba ahí, así que no podía negar, que esperaba que todo fuera cierto y como una droga, sumergirse en el nuevo sentimiento de adrenalina que proporcionaría la nueva situación, porque si no sucedía, no creía que supiera qué hacer a continuación, aunque de alguna manera, el rostro de una chica brillaba en su mente, y le decía que incluso sin el fin del mundo, ella estaría ahí, incluso si Rei se había olvidado de él, esa era Takashi Saya. Entre las cosas que eran claramente diferentes de un manga, estaba alguien como Saya, ella era una adolescente de 16 años de pelo color miel muy hermoso, formado en 2 coletas, y ojos del mismo color, media 1,58, y era extraordinariamente hermosa, sus pechos podrían fascinar a cualquier hombre, y las curvas de su cuerpo hacían difícil aceptar que ni siquiera estuviera en la universidad. Aunque una parte de su mente le decía que según la historia que sabía, ella estaría ahí para él, con solo unas palabras, la poca confianza en sí mismo, respecto a poder vivir en un mundo normal, le hacía sentir que una relación con Saya no funcionaría por mucho tiempo, pues ella era un genio, y estaba destinada a tener éxito en esa clase de vida normal, mientras que él no sabría cómo ir hacia adelante, y no creía que ella tuviera la paciencia para esperarlo y jalarlo hacia su mundo. En la espalda de Takashi, junto a la pared del salón de astronomía, había un bolso con varios tubos, estos eran resultado del esfuerzo que había hecho por prepararse para hoy. Anoche había ido por todas partes para comprar varillas en forma de aguja, apenas más delgadas que un tubo, y tubos como cañerías en formas de T, que pudieran usarse para enfundar dichas varillas, e incluso logró que le soldaran pequeñas tuberías a los extremos de las varillas para que éstas parecieran los mangos, que haría que parecieran espadas, cuchillos y hasta lanzas, dependiendo la forma, y luego logró que alguien afilara las puntas de las varillas.
convencer a su madre y a los que hicieron el trabajo, que todo se trataba de un proyecto para un club que le haría salvar unas calificaciones, fue bastante molesto, pero como sabía que el dinero, tanto suyo como de su madre, no serviría, si el mundo de verdad terminaba, no escatimó esfuerzos en lograr su pequeño proyecto, que aparte del costo, en realidad fue más sencillo de lo que imaginaba, ya que creía que si podía conseguir una o dos piezas sería genial, pero en realidad obtuvo 7. Levanto unos binoculares que compro, eran de una juguetería y apenas podían ampliar la visión, pero eran lo suficiente para observar la entrada del instituto. Si en realidad, en lo más profundo de su corazón, creía que el apocalipsis iniciaría hoy, ¿por qué aún estaba aquí, haciendo esto? Este video fue hecho por Schneider Senpai. Si lo escuchas en otro canal, comenta, ladrón de vídeos, XD. Él creía que simplemente no podía dejar de lado a Rei y a Saya, y no podía negar su interés por Saeko Busujima. Por otro lado, creía que si tuviera que sobrevivir de la misma manera que en su sueño, eso sería, por decirlo menos, muy lamentable, y no algo que le gustaría repetir. Pronto encontró lo que buscaba, un hombre que se acercaba a la reja de la puerta principal de la escuela. Este hombre solo parecía estar borracho, con los ojos desenfocados, pero para Takashi, eso era todo lo que necesitaba. Sin embargo, aún cambió su visión hacia la parte posterior del hombre, y en la calle frente a la escuela, ya casi llegando a la esquina, pudo ver dos personas que parecían estar luchando y otras que simplemente corrían. Esto le confirmó que aparte del evento de la puerta principal de la escuela, afuera ya se estaba esparciendo el desastre, y quedarse en la escuela era la mejor opción. Claro, él tenía dos motivos más, que eran encontrar a las otras personas de la historia original, y poder destruir algunas de esas cosas en un ambiente un poco más estable, al menos comparado con el escándalo que las personas vivas podrían causar, ya que al menos en un principio, esas personas asustadas, podrían ser más peligrosas y más estorbosas. Con un brillo peculiar en sus ojos, se dio la vuelta y fue a recoger uno de los tubos, el cual tenía 68 o 70 centímetros aproximadamente, luego bajó y fue hacia el salón de Rei. Al llegar, tocó 3 veces y sin esperar a que se le concediera permiso, abrió la puerta. Disculpe sensei, dijo Takashi, y notó que las cejas del profesor estaban fruncidas con un poco de enojo, pero antes de que dijera algo, continuó, sucedió algo muy delicado, y Shizuka sensei me pidió que llamara a unos alumnos, serían Takashi Saya, Miyamoto Rei y Hisashi Igou. ¿Traes la firma de Shizuka sensei? Le digo que es urgente, Shizuka sensei no estaba en la enfermería en ese momento, por favor, no hay tiempo. Vale, vayan, dijo el sensei, al notar la urgencia del chico, creyendo que podría confirmarlo más tarde. Los 3 nombrados se levantaron y salieron del salón, e inmediatamente siguieron a Takashi, que ya se había puesto a caminar. ¿Qué es lo que está sucediendo, Takashi? ¿Y qué haces con ese tubo? Preguntó Saya, al notar el tubo en las manos de Takashi. Sí, ¿para qué nos busca Shizuka sensei? Preguntó Rei un poco irritada, pues ya había notado algo extraño. Este no es el camino a la enfermería o el salón de profesores, añadió Hisashi. Lo que dije solo fue un pretexto para sacarlos de clase, dijo Takashi, y antes de que alguien pudiera decir algo, añadió, estaba en la azotea cuando sucedió un incidente. Un grupo de personas, al parecer drogadas o algo, se metió a la escuela y ya mataron a 2 maestros, al menos hasta donde alcance a mirar antes de venir por ustedes. ¿Qué? Exclamó Rei sorprendida, mientras los otros 2 tenían expresiones igualmente conmocionadas, pero Rei se detuvo, haciendo que los otros se detuvieran también, y dijo con un tono enojado, deja de decir tonterías, ¿qué estás intentando lograr con algo como? No hay ninguna razón por la que deba mentir y sacar a los 3, interrumpió Takashi. Pero Takashi. Saya. Interrumpió Takashi de nuevo, pero esta vez las palabras de Takashi Saya, y la miró directamente a los ojos, los cuales lucían sorprendidos por su repentina forma de nombrarla. ¿Confiarás en mí? Sí, contestó Saya. De acuerdo, espera, dijo Hisashi, al ver la actitud de Takashi tan seria, se decidió y se movió hacia un cuarto de conserje que estaba cerca, lo abrió y sacó 2 escobas, y se las dio a Saya y Rei. Necesitaremos algo con que defendernos en esta situación. ¿Y tú, Hisashi? Preguntó Rei con un tono de preocupación. Parecía que cuando Hisashi aceptó la situación, ella también lo hizo. Tengo un primer dan en karate, no hay necesidad. No seas arrogante, Hisashi, no es el momento para presumir, interrumpió Takashi. ¿Qué sabes? Exclamó Rei enojada, no todos se la pasan jugando como tú. En primer lugar, si notaste esta situación tan rápido, deberías haber llamado a la policía y luego. Basta. Dijo Takashi, mientras abofeteaba a Rei para que se callara.
Él no tenía la intención de repetir esta escena de la historia original, pues creía que el Takashi original solo había tomado la ocasión para sacar un poco de su resentimiento mientras era conveniente, pero ahora sabía que se equivocó. Tal vez Rei no estaba en su contra, pero sus nervios, más el hecho de que parecía demasiado dependiente de Hisashi y no podía dejar de alterarse por cualquier cosa que se refiriera a este, la hacía un tanto histérica y molesta, sobre todo en esta situación, y sentía que le había hecho perder el poco tiempo que había ganado. Esta no es una competencia, Hisashi, nadie te esperará o te dejará ir cuando digas que te rindes, dijo Takashi al sorprendido Hisashi, que no sabía si debía enojarse por lo que le había hecho a Rei o preocuparse aún más al ver la seriedad cada vez más solemne de su amigo. Takashi aprovechó para quitarle el palo de la escoba a Saya y lanzárselo. Toma, yo me ocupara de proteger a Saya, de todos modos ella no. Antes de que pudiera terminar la oración o de que Rei reaccionara del golpe y dijera algo, un sonido estrepitoso vino de los altavoces informando la emergencia, pero luego se convirtió en algo que sonaba entre gritos de súplica y dolor, que indicaban que el que hacía el anuncio, había sido atacado o ya estaba muerto. Hisashi y Takashi se miraron por un segundo, luego Takashi tomó la mano de Saya y salió corriendo con los otros dos hacia la azotea. De pronto se encontraron con un alumno que Takashi no reconoció, pero al parecer Rei y los otros dos sí, pero antes de cualquier cosa, el chico se lanzó hacia Rei que era la más cercana. Rei amenazó y luego atacó con su palo en forma de lanza, la cual se hundió en el pecho del chico y se atoró ahí, pero el chico tenía los ojos vacíos y solo seguía yendo hacia adelante. Takashi empujó a Saya a una esquina, asegurándose de que no pudiera ser sorprendida por la espalda. Al darse la vuelta, vio a Hisashi queriendo agarrar al hombre por la espalda. Takashi maldijo en su mente, y sabiendo cómo terminaría eso, se lanzó hacia el frente y tomó el palo de Rei con una mano, mientras pateaba al tipo hacia atrás, lo que provocó que Hisashi se quitara rápidamente y el tipo se estrellara con una vitrina. Cuando se levantó, todos, excepto Takashi, lo miraron completamente sorprendidos, y entendieron que el chico frente a ellos, no era un adolescente drogado, sino una cosa espeluznante, pues ahora, tenía varios vidrios clavados en su cuerpo, sobre todo uno que atravesaba su cuello, pero no parecía que sufriera dolor o que fuera a detenerse. Hisashi, que había reaccionado, y que por fin se daba cuenta, que lo que tenía enfrente, no sería algo que pudiera vencer con puños y patadas, levantó su palo y lo golpeó en su frente, empujándolo a un pedazo de madera afilado de la vitrina de antes, que se enterró en su nuca, lo que hizo que dejara de moverse. Antes de que alguien pudiera decir nada, escucharon el ruido de muchas personas corriendo y gritando, a la vez que al mirar hacia atrás, vieron a una niña caminar hacia ellos, pero ella tenía un lápiz enterrado en el ojo izquierdo y una desgarradora herida en su cuello, que había hecho que su uniforme se manchara de sangre, sin contar con la sangre que se escurría por su boca y barbilla. Takashi se adelantó y le dio una patada en el estómago que la tiró de espaldas, antes de retroceder, y terminar de tirar la vitrina al piso, para estorbar el paso, ya que nuevos muertos, no tenían mucho equilibrio, esto era suficiente para retrasarlos. Luego tomó la mano de Saya, y corrió hacia la azotea, con Rei y Hisashi siguiéndolo. Al llegar a la azotea, cerraron la puerta con seguro y se quedaron quietos y callados. Takashi, ¿no dijiste que eran chicos drogados los que habían causado todo?, preguntó Hisashi un poco pálido. Sí, bueno, de alguna manera si no me creyeron eso, no pensé que era la mejor idea decir que un hombre se acercó a la entrada de la escuela, mordió a un profesor, este murió, se levantó y mordió a otro, luego juntos empezaron a comer a todos los que se encontraban, respondió Takashi de forma sarcástica. Correcto, dijo Hisashi. De pronto, golpes vinieron de la puerta que acababan de cerrar. Hisashi reaccionó de forma rápida y les pidió a los otros que subieran hacia el observatorio. Al estar ya abierta la puerta del observatorio, los chicos usaron los escritorios y sillas dentro para amurallarse temporalmente. Mientras que con un fuerte sonido, la puerta que permitía entrar a la azotea, era derribada, y algunas de esas cosas intentaban subir las escaleras y terminaron chocando con los obstáculos que se habían puesto. Por un tiempo, aparte del ruido de los muertos, nadie habló. Hisashi, Rei y Saya miraban todos los cambios que podían observar, estudiantes siendo perseguidos y devorados, un maestro saltando de un edificio, humo y explosiones saliendo de la ciudad, helicópteros sobrevolando, al tiempo que Rei intentaba hacer llamadas y Saya se distraía haciendo alguna clase de experimento para intentar comprender a las criaturas. Takashi solo se sentó en el suelo y observó todo.
Isashi Igo era un adolescente de 17 años, media 1,75, su cabello era café oscuro, era bien parecido y con un aura carismática de líder, era bien construido y tenía una mirada firme irradiando de sus ojos, que eran del mismo color de su pelo. Miyamoto Rei, era una chica de 1,60 o 1,62, tenía el pelo color café neutro, ni oscuro ni claro, con ojos de un café oscuro, tenía unas piernas muy hermosas, y aunque sus pechos eran un poco más pequeños que los de Saya, tal vez era solo la diferencia de altura lo que lo hacía parecer, pero sus curvas, hacían difícil de decidir quién tenía un cuerpo más hermoso. Él mismo vio su reflejo en el metal, era un chico de 1,70, de pelo negro y ojos negros, no era un modelo, pero consideraba que se veía más guapo que la versión del sueño. Luego miró a los muertos, aunque ya tenía recuerdos, su perspectiva todavía era la de su vida presente, así que la actual vista todavía era impactante, uno pensaría que no da tanto miedo, pero para las personas cuyo pariente ha muerto, y en medio del velorio, el cuerpo se levanta debido al fenómeno del reflujo de gas, sabrán que solo eso es lo suficiente para estremecerse. Ahora piensa en mirar muertos recientes, llenos de sangre, y haciendo sonar sus mandíbulas de forma escalofriante. Takashi notó que al principio, esas criaturas parecían lentos y torpes, sin ningún equilibrio, pero ahora, tenían una movilidad mayor, aunque rígida, su piel, donde aún tenían, o los que aún tenían, era pálida y reseca. Saya se acercó a él, y al poner atención en los chicos, escuchó algo de la conversación, en la que Isashi los nombraba o se dirigía a los monstruos como ellos. ¿Dónde conseguiste esas armas, Takashi? Preguntó Saya, él ya había dado los tubos a los demás, una especie de espada corta como la suya a Isashi, una de las más largas en forma de lanza a Rei y una parecida a Saya, pero con ambos extremos en forma de T. No todos los alumnos de astronomía son muy aplicados, este es su pequeño proyecto, para divertirse, conocía a uno de ellos, y solo las tomé. Veo, dijo Saya sin mucho ánimo para indagar más, al menos en la actualidad. Takashi viendo su estado de ánimo y notando que Rei y Isashi se estaban abrazando, mientras ella sollozaba, pasó su brazo por los hombros de Saya y la atrajo hacia su cuerpo. Aunque la chica estaba un poco sorprendida, se dejó atraer y puso su cabeza en el pecho de Takashi de forma silenciosa, no era el mejor consolando, pero para ella, eso era suficiente. Nadie notó que Rei se había percatado de la situación de Saya, y miraba hacia ellos de forma compleja y extraña, como si ella misma no supiera qué era lo que debería estar sintiendo, pero de alguna manera, la cachetada de Takashi, de pronto estaba doliendo mucho. Capítulo 3. Mitsui Nana y los caminantes de la muerte. Takashi estaba mirando a Isashi, que irónicamente estaba frente a los muebles que bloqueaban las escaleras que daban al observatorio, apuntando con una manguera. Con la ayuda de Saya, la manguera podía obtener suficiente presión para hacer un hoyo en la madera, al menos según ella, pero era suficiente con derribar los muebles y a ellos. Pero Saya, que estaba detrás de Takashi, mientras cargaba en su espalda una mochila con dos de las armas de Takashi, y agarraba fuerte su bastón que tenía los extremos en forma de T, aún estaba muy nerviosa, y se pegó un poco a Takashi. No te preocupes, esas cosas son lentas y rígidas, mientras te pegues a la pared y no dejes que te tomen por la espalda, el bastón los mantendrá alejados, y Rei, Isashi o yo, nos encargaremos de lo demás, dijo Takashi a la chica asustada, la cual solo asintió y puso la mirada más firme y despreocupada que pudo hacer. Listo. Rei, ahora. Anunció Isashi. En un instante, una ráfaga de agua salió de la manguera en manos del chico, y golpeó los escritorios, lo que provocó que salieran volando y empujaran a ellos, haciendo que unos cuantos estrellaran su cabeza con el suelo y se rompieran. Isashi roció más agua y empujó a varias de esas cosas para apartarlas de la puerta, o dispersarlos un poco. Rei bajó rápidamente con Isashi, mientras llevaba dos lanzas, Isashi no se acomodaba con la espada y la funda anteriores, y tomó una especie de lanza muy parecida a la de Rei, solo que esta era un poco más pesada y burda, que podría funcionar como un bastón para golpes contundentes. En realidad, Takashi también le iba mejor con un bastón o lanza, por eso pidió que se hiciera, pero el tamaño no era adecuado para los pasillos del instituto, o luchar con aliados, al menos según su estilo. Luego observó cómo Rei usaba la parte posterior de su lanza, que estaba en forma de T, para golpear a uno de ellos en el estómago, mientras Isashi lo golpeaba en la cabeza, aprovechando la oportunidad. Supongo que trabajan bien juntos, como es de esperar, a pesar de, la única que escuchó sus palabras era Saya, que estaba detrás, y miró a Takashi sin saber qué pensar o decir.
Cuando uno de ellos se acercó, Takashi solo hizo un ligero empuje en forma de puñalada, con su espada, que en realidad, servía más para ello, que para cortar, pues estaba compuesta de una varilla en forma de aguja, era la funda, que era un tubo de cañería, la que funcionaba bien para golpes contundentes, así que Takashi tenía uno en cada mano. Cuando la puñalada pasó por la cabeza del cadáver andante, entró de forma muy simple, como si fuera un cuchillo de carnicero entrando en queso. Takashi, para bien o para mal, tenía la experiencia en muchas de estas cosas, lo cual debía agradecer a su sueño, pero, para bien o para mal, también era una experiencia nueva, al menos desde una perspectiva diferente. Takashi se desconcertó por un instante de lo fácil que parecía, y del pensamiento peculiar que pasó por su mente, respecto a que un humano no sería mucho más difícil de asesinar. Pero recuperó rápidamente sus sentidos y le dio con la funda a uno de ellos, que se acercaba desde su izquierda, y luego retrocedía para esquivar a otro desde su derecha, el cual apuñaló en la nuca, cuando pasó por enfrente de él. Luego pateó ese cadáver hacia las piernas del otro que había hecho retroceder, lo que provocó que este cayera de bruces y Takashi lo golpeara en la nuca, para que no se volviera a mover. Retrocedió una vez más y golpeó a una de esas cosas que había querido acercarse a Saya, y luego avanzó con otra puñalada simple, hacia uno más que se aproximaba. De esta forma, golpeando con la funda, y apuñalando con la espada, al tiempo que usaba los propios cuerpos de ellos, para derribarlos o bloquearlos, Takashi fue destruyendo una tras otra de esas cosas. No se dio cuenta que Saya lo miraba de forma asombrada, con una mezcla de conmoción y sentido de seguridad, que se extendía por su cuerpo. Isashi y Rei también destruyeron a varios de ellos, pero fue con la combinación de los dos, ambos se dieron cuenta también de lo que había hecho Takashi, pero estaban entre conmocionados y asombrados, así como presionados por la situación, por lo que se tragaron sus dudas y preguntas. Luego vieron a Takashi apuñalar a todos, incluso los que no se podían mover ya estaban destruidos, a falta de una mejor palabra. Cuando Takashi apuñaló al último, una chica, se arrodilló, y acarició su cabeza, irónicamente, esto quitó la imagen abrumadora y un tanto terrorífica que había implantado en las mentes de sus tres compañeros, unos minutos antes. ¿La conocías?, preguntó Rei en un tono suave, ya que parecía el mejor momento para hablar, pues en gran parte gracias a Takashi, ya no quedaba ninguno de ellos en la azotea. Un poco, respondió Takashi, no podía decir, que estaba buscando signos de poder que se moviera a través de su cuerpo, con la ayuda de ellos, y que esta niña, era la que parecía más fuerte entre estos cadáveres andantes, vamos. Lamentablemente, ellos aún eran muy débiles para causar una reacción que no fuera psicológica en los humanos, y él también era demasiado débil, para saber dónde y cómo, empezar a buscar. De esta manera, con Isashi al frente, Rei a su lado, solo unos centímetros por detrás, Saya detrás de ambos, casi en medio, y Takashi en la retaguardia, comenzó el descenso. La razón por la que Takashi había insistido en ir hacia la azotea, a pesar de tener otras opciones, era porque se preocupaba por Rei y Saya, que mientras una es muy valiente y con mucho impulso, y la otra es muy inteligente y estable, también pueden ser muy necias y confiadas, y bajo esta situación, él consideró que mostrarles el estado de la ciudad, aunque las asustaría y estresaría, las frenaría de actuar con temeridad, y querer salir corriendo para averiguar de sus padres. Claro, esto solo funcionaría a medias, pero al menos les daría una cierta perspectiva, y por supuesto, Takashi quería que ellas lucharan de frente, con el mayor número de ellos que fuera necesario, pues sabía que solo el combate directo contra esas cosas, era la primera clave para poder desarrollar un mayor poder, luchar y sobrevivir ante las abominaciones que se avecinaban o más exacto, que se formarían. Había un número limitado de ellos en los pasillos, pero todavía eran una molestia para moverse. Takashi había logrado que Saya destruyera a uno, mientras él intentaba no dejar ninguno de pie. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, comenten si les gustó, para seguir subiéndolo, no se olviden suscribirse y darle a la campanita. Hasta aquí su senpai. Sayonara.